Gracias, muchas gracias. Ana. ¿Tenemos a alguien de 18 años? Jovencito, jovencito. Disculpe que les haga preguntas. 19, pueden no responder, ¿eh? Somos todos personas adultas, personas maduras. Bueno, vieron que no tenía que empezar a grabar todavía. Entonces, este es el tema de hoy, la esperanza matemática de una variable aleatoria. Lo ilustramos con una frase popular, digamos, que en realidad puede servirnos para salvar exámenes, ¿no? Eso no quiere decir que hay que ir sin estudiar, ¿no? Pero como que hay que ser positivos y bueno, tratar de forzarse para lograr los objetivos que uno persigue. Bien, entonces, de todas formas, el recorrido de la clase va a empezar con un tema de repaso y en particular con un tema nuevo dentro del repaso que es la estandarización, ¿sí? Es decir, vamos a volver a las variables gaussianas un poquito y después vamos a ver la esperanza matemática. En realidad, capaz que en las notas de Alejandro dice esperanza, pero es una palabra un poco sola, digamos, es la esperanza matemática. Bien, entonces, nosotros habíamos definido, perdón, ustedes ven toda la pantalla entera, ¿no? Sí, yo sí. Ah, perfecto. No, porque yo tengo cosas de los comandos del Zoom y eso que me tapan, pero está. Entonces, habíamos definido la densidad de una variable normal y gaussiana que tiene parámetros muy sigma cuadrados, ¿sí? Tiene dos parámetros. Habíamos visto qué son los parámetros, habíamos visto la forma de la campana, y no se me ocurrió mejor gráfico que que es el de los billetes alemanes previos al euro, que tienen la fórmula acá, que es la misma que tenemos acá, y tienen la forma de la curva. Entonces la curva se ubica alrededor de un valor mu, y digamos que es gorda o flaca, o que está concentrada o dispersa, dependiendo del parámetro sigma. Entender el sentido en el que sigma hace que las cosas funcionen es importante. Digamos, un sigma pequeño da una función concentrada. Y eso desde el punto de vista de la información, del punto de vista de la ciencia, es bueno. Porque eso quiere decir que si sigma es pequeño, el valor que va a salir va a estar muy concentrado alrededor de 3, va a ser cercano a 3. ¿Lo siguen eso? Digo, porque la probabilidad, por ejemplo, de estar entre mu más sigma y mu menos sigma va a ser muy grande, porque el sigma es chiquito, ¿sí? Perdón, dije mal. La probabilidad de estar entre mu menos sigma y mu más sigma es siempre la misma, pero el mu más sigma y el mu menos sigma van a estar cerquita. Entonces ahí voy a tener información. Por ejemplo, 3.5 y 2.5, ¿sí? Mientras que si sigma es grande, la curva es chata. Y si la curva es chata, las probabilidades se desplazan lejos del mu. Entonces tenemos más incertidumbre, tenemos más menos información sobre lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces es importante saber, porque nosotros cuando estudiamos bioestadística nos preparamos para experimentos y los estudiamos antes de hacerlos, ¿sí? Entonces queremos saber qué es lo que va a pasar. Y eso lo hacemos o porque bien es muy caro, o porque bien es muy costoso, bueno, digamos, porque nos permite entender luego la naturaleza del experimento a veces, ¿sí? Bien. Muchas veces, esto es un comentario al margen, pero tiene que ver en un experimento de repetido, la cantidad de repeticiones tiene que ver con el sigma. Hay que lograr un sigma pequeño y se demuestra, luego lo vamos a ver más adelante, que cuanto más grande sea la cantidad de observaciones, más chico es el sigma de la variable que estamos observando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en encuestas de opinión es importante preguntarle a muchas personas, o si ustedes tienen un diseño experimental de la naturaleza que sea, y lo repiten, digamos, con observaciones en microscopio, o mediciones en tubos de ensayo, o lo que fuera, con el aparato que fuera, si usted tiene capacidad de repetir ese experimento muchas veces, van a lograr mayor precisión, y eso se expresa en la variable gaussiana diciendo que van a tener un sigma más chico, ¿sí? Entonces el sigma es el error y tiene que ser chico. Y cuando el sigma es chico, la campana es finita. Y cuando el sigma es grande, la campana es ancha. Bien. Entonces, esto es lo que les decía, el parámetro de posición
indica dónde va a estar centrada la variable gaussiana, es decir, cuál es el valor más probable. Y si sigma es pequeño hay gran concentración, pero si sigma es grande hay gran dispersión. Y acá introducimos una terminología, que es que cuando mu es 0 y sigma es 1, tenemos lo que se llama una variable normal estándar, ¿sí? El término estándar, que lo vamos estándar quiere decir, ¿qué quiere decir estándar para ustedes? ¿Me responden en el chat? ¿Alguien que no tenga las manos en las cobijas? Esperable. Más o menos. No, no exactamente. Gracias, Paula, de todas formas, por la respuesta. Promedio. Sí, promedio puede ser condiciones normales, claro. Cualunque. No, cualunque no. Común. Yo diría que estándar es como común, corriente, frecuente. Es un término del inglés. Estándar, que está españolizado, castellanizado, y se dice estándar y por eso lleva a ti. Bien. Entonces, la común, si decimos una variable normal y no decimos nada más, es porque tiene parámetro 0, 1. ¿Tá? Entonces, nuestro problema, acá describimos la notación. Cuando x es una variable normal mu sigma cuadrado, se escribe así. Y se lee que x tiene distribución normal con, bueno, con parámetros mu sigma cuadrado, o a veces se dice x es normal mu sigma cuadrado. Se lee así todo de corrido y ya se entiende, ¿sí? Y para los normales estándar se usa la letra z, ¿sí? Y entonces cuando escribimos una z en general va a ser normal 0,1. Entonces, el asunto es cómo se estandariza, cómo se pasa de una variable normal estándar a una mu sigma cuadrado. ¿Tá? Entonces suponemos que tenemos esta z que es una normal 0,1. ¿Tá? Entonces tiene su grafiquito allí, bien bonito, la campanita de Gauss. Entonces, lo primero que hacemos es o la aflacamos o la engordamos. Es decir, o la concentramos o la dispersamos. Entonces, para concentrarla, la multiplicamos por sigma chico. Entonces, yo no sé si ustedes ven que si ustedes, supongan que sigma es 0,5. Entonces, si este valor es un medio, al multiplicarlo por 0,5, ustedes lo llevan para adentro, lo ponen más chico, lo llevan a 0,5. Quiere decir que la altura que tenían en 1 la van a tener en un medio. ¿Sí? Entonces, por eso se concentra más. ¿Sí? ¿Está bien? Pero si sigma es grande, entonces es como que la toman de los extremos y la dilatan, ¿sí? La multiplican por 2. ¿Está bien? Entonces, ese es el primer paso de la estandarización, que es cambiarle en la dispersión, porque el sigma se llama el parámetro de dispersión, cambiarle la dispersión. Y luego de eso la corremos. ¿Está? Entonces hay dos corrimientos acá. Tenemos un corrimiento para la izquierda. ¿Cómo sería el mu en este caso si el corrimiento es para la izquierda? ¿Me responden en el chat o por micrófono? Sería negativo, ¿no? Sería negativo, claro. Esto es como restarle -1. Entonces lo corre para valores negativos. Si les daba 0,1, 0,2, menos 0,1, 2, si ustedes le restan 1, el 0,1 queda en -0,9, el 0 queda en -1, es como que lo corren para el negativo. Y si le suman un mu positivo, lo corren para los lados positivos, ¿sí? Entonces esto es para pasar de una 0,1 a una mu sigma cuadrado. Entonces lo que quiere decir... fíjense, acá hay un error tipográfico. Este paréntesis está mal, disculpen. Ya me voy a agarrar el cuaderno para corregirlo. Que sigma z más mu, y no lo que está escrito, pido disculpas de vuelta, es una normal mu sigma cuadrado cuando z es una normal 0,1, ¿tá? Porque le hicimos esa transformación. Esto que estamos haciendo no es una demostración matemática, ¿sí? En las notas de Alejandro están las cuentas que muestran esto con probabilidades, ¿está?
Porque en realidad las probabilidades se calculan con áreas, entonces tenemos que hacer una cuenta para verificar que las probabilidades son esas. Pero es muy intuitivo, digamos, es el procedimiento intuitivo. Y ahora lo que vamos a hacer es al revés. Vamos a partir de una X, este es el que nos interesa más, ¿sí? Vamos a partir de una X, mu sigma cuadrado, y vamos a llegar a una normal 0,1. Entonces, lo primero que hacemos es restar, quiere decir que la llevamos al origen, ¿sí? Entonces, X menos mu. Esto me quedó medio feo el dibujo, pero la idea es que sea simétrica. Una pregunta, este sigma que está acá por dibujo, ¿es menor o mayor que 1? A ver si siguen la... Nomás por dibujo, digamos, por observación. ¿Qué les parece? ¿El punteado rojo sería? El punteado rojo es donde se ubica el mu. El sigma, lo que le da a la campana es grasa. Bueno, no es grasa, es dispersión. Quiere decir que los sigma pequeños dan campanas Ah, finitas bien, ya entendí. y los sigmas grandes dan campanas chatas. Entonces yo pregunto, del dibujo, ¿ustedes dirían que el sigma es mayor o menor que 1? Parece menor, me dice Mauro. Es menor porque yo la dibujé chatita, ¿entienden? Y voy a insistir sobre esto. A ver, lo que pasa es que hay que ponerse en situación real para entenderlo. Supongan que ustedes trabajan en un... ¿Dónde les gustaría trabajar? ¿En un laboratorio o son consultantes de una empresa biotecnológica o lo que sea, ¿sí? Y ustedes lanzan un producto al mercado. Y el jefe le dice, bueno, ¿qué rendimiento? ¿Cuánto cura este producto? Y ustedes le dicen un 72%. Pero el jefe, claro, cursó bioestadística, entonces le dice, bueno, ¿y cuán seguro estás de que va a ser un 72? ¿No podría ser un 60? ¿No podría ser un 50? Y ustedes le dicen, no, porque la dispersión, si bien el resultado de la actuación de ese producto en el paciente, si bien es aleatorio, tiene una varianza muy pequeña. Quiere decir que está muy cerca de ese promedio que ustedes dieron. Es el dibujo que estamos teniendo. Entonces es bien importante, ¿entiende? Porque si la dispersión es muy grande, la información del promedio pierde fuerza. La información del mu pierde fuerza. No sé si esa idea la capturan, pero es una idea central en estadística, ¿sí? Y la normal la tiene como metida, la variable normal o gaussiana la tiene metida en su fórmula, en su entraña, ¿sí? Entonces, bueno, después lo que hacemos, después de correrla, es la estiramos. Quiere decir que la dividimos por sigma. En este caso, como dividimos por algo más chico que 1, vamos a tomar valores más grandes y vamos a llegar a la forma estándar de la campana, que fue lo que yo quise dibujar acá. Entonces lo que obtenemos es que si X es una normal mu sigma cuadrado, entonces X menos mu sobre sigma es una normal 0,1, ¿sí? Ese, de vuelta, la demostración matemática no la estamos haciendo, estamos mostrando cómo es el procedimiento de forma visual. No sé si hay Profe, preguntas. Sí, decime. yo me pregunto si la estandarización sería esta diapositiva, como que la anterior me parece que es como una Eh, desestandarización. No está bien, tenés razón, está bueno el comentario. sé. Lo que dice Mauro, y con razón, es que estandarización quiere decir llevar a estándar. Entonces, en esta diapositiva es cuando llevamos a estándar. En la anterior hacemos lo contrario. Partimos de una estándar y llevamos a una común. Lo que pasa es que quería mostrarlo igual, ¿está? Pero es cierto, la estandarización es esto. ¿Está bien? Gracias, Mauro. Bien, genial. ¿Más preguntas o comentarios? Bueno, no hay. Bien, así que seguimos. Bueno, entonces este era el tema de repaso y ahora vamos a la esperanza. Entonces, la situación es la siguiente. Nosotros estamos en presencia de un fenómeno aleatorio, ¿sí? Que puede ser tanto un experimento de laboratorio, como siempre, como un experimento de la naturaleza o de la o en la sociedad o lo que quieran, no importa, ¿sí? Y ese experimento tiene como resultado un número aleatorio o una variable aleatoria, ¿sí? Va a ser un número del cual sabemos más o menos dónde puede estar y qué probabilidades tiene. Lo que queremos es un único número
número 2,7, ¿sí? Un número preciso, que mejor representa el resultado del experimento aleatorio. ¿Está? Porque esta es la situación en la cual ustedes están trabajando en el laboratorio, pero el jefe no sabe estadística. Entonces le pregunta, ¿qué rendimiento va a tener este preparado que estamos haciendo? Y ustedes le dicen, bueno, eso no se puede prever porque en realidad es un experimento aleatorio y como usted sabe, no, un número quiero. Y ustedes piensan, ¿y qué número le digo? ¿Entienden? No se van a poner a darle un curso de bioestadística. No pasó por la facultad, no estudió estadística, no tiene idea. Entonces le tienen que dar un número. Entonces la pregunta es, ¿con qué número ustedes se sienten más seguros cuando tienen un experimento aleatorio? En el caso de la normal es bastante claro. ¿Qué número darían ustedes? ¿Mu? Claro. Y el mu. Y la cosa va a andar cerca de mu. ¿Cuán cerca va a andar? Depende del sigma. Pero eso ya no se lo pueden explicar, pues no lo entiende. Él no entiende la aleatoriedad. ¿Sí? A pesar de que después de la pandemia, creo que mucha más gente entendió la aleatoriedad, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, fue una mala forma de estudiar probabilidad. Entonces buscamos un valor central, un valor medio, que pueda representar el experimento antes de que éste se realice. Entonces, como decíamos, si tenemos una variable normal, ese número podría ser el mu, es como el número, bueno, que tiene la densidad más alta, digamos. Pero lo que queremos es hacerlo para una variable aleatoria genérica, ¿sí? Genérica cualquiera, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es una definición matemática, ¿sí? Tenemos una fórmula para la variable aleatoria. Entonces, lo que hacemos en el caso discreto y en el caso continuo es distinto. En el caso discreto, lo que hacemos es sumar los valores y multiplicarlos por la probabilidad de que ocurran. Quiere decir que a cada valor le damos una importancia según su probabilidad. Y el número que resulta de toda esa suma es el valor esperado. ¿Sí? Análogamente, en el caso continuo, tenemos una infinitud de resultados. Entonces la idea es que tomamos el valor y lo multiplicamos por la altura de la densidad, ¿sí? En ese valor. ¿Sí? Y luego sumamos todo, pero sumar en el caso continuo es integrar. Entonces tenemos esta fórmula. Una pregunta, si esta x no estuviera, ¿cuánto daría la integral? Les voy a dar una pista. 1. 1. Porque lo que están integrando ahí es toda la probabilidad, están como sumando todas las probabilidades. Y la suma de todas las probabilidades es 1 en un experimento. ¿Está? Pero esta cuenta no es esa suma, ustedes multiplican por x. ¿Está? Entonces lo que están haciendo se llama un promedio ponderado. Ustedes toman el valor y no lo promedian sencillamente, sino que lo multiplican por su peso, por la importancia. XK es... No, Anita me pregunta, XK es cada uno de los resultados. El experimento se hace una sola vez. XK es cada uno de los... Vamos a ver un ejemplo ahora que lo muestra más claro. ¿Sí? Pero vieron que fue pregunta de profesor, ¿eh? Tenía respuesta 1 la pregunta. Y no la hice porque tenía respuesta 1, la hice porque me quería entender la forma. Bien. Bueno, entonces, vamos a los ejemplos que nos van a ayudar a entender las fórmulas. Vamos a empezar con estos ejemplos. Entonces, supongan que ustedes tienen un dado, ¿sí? Tiran un dado. Entonces, ¿quiénes son los X sub K? ¿Cuáles son los resultados posibles de tirar un dado? ¿Me los dicen por chat? Yo sé que lo saben, pero igual quiero que me lo digan. O por micrófono, como quieran. Por audio, quiero decir. Números del 1 al 6. 1, 2, 3, Exacto. 4, 5 y 6. Exacto. Gracias, Sabrina. ¿Y cuáles son las probabilidades?
Un sexto. Un sexto, ya que estamos, me responde Sabrina, muchas gracias. Entonces, ¿a quién me preguntaba? Anita. Anita, me preguntabas, este numerito es el valor que toma el experimento. Y esto es la probabilidad de que tome ese valor. ¿Tá? Entonces lo que tengo que sumar es en todos los valores multiplicados por sus probabilidades. Dicho sea de paso, acá hay un error de tipeo, voy a anotarlo también. Entiende que si se suma en n, tiene que ser xn. Hay un pequeño error de tipeo. ¿Tá? Entonces, el primer valor 1 va multiplicado por un sexto. El segundo valor 2 va multiplicado por un sexto. Y el último valor 6 va multiplicado por un sexto. Entonces acá tenemos un sexto por los números del 1 al 6, porque el un sexto es factor común. No sé si ven eso, ¿sí? ¿Y qué fórmula usamos ahora? Para sumar los números del 1 al 6. ¿Se acuerdan? Factorial. Ah, no, suma. La de Gauss. La fórmula del niño Gauss. Niño. Bueno, sumar los números del 1 al 6, uno dice 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4... Ya me tranqué. Más 4, 10, más 5, 15, más 6, 21. Se puede hacer a mano. Pero igual, siempre la suma, lo que Gauss demostró es que la suma de los primeros n números es el número por el siguiente dividido 2. Y como siempre, entre el número y el siguiente, uno de los dos es par, eso se simplifica y me da un entero, ¿sí? Entonces me da el 6 por 7 sobre 2. 6 es el último, ¿sí? Esa es la fórmula de la suma de los n primeros números. ¿No? Bueno, acá vemos que el 6 se simplifica y me queda 7 sobre 2, que es 3,5. Entonces, tenemos nuestra primer esperanza matemática, ¿sí? Nuestro primer cálculo. ¿Está bien? ¿Es claro el cálculo? ¿Sí? ¿Quieren hacer alguna pregunta sobre la fórmula y su interpretación? Bien, entonces vamos a tratar de interpretarla. Primero, el resultado que obtenemos no es uno de los resultados posibles, el 3,5, porque el dado no va a dar 3,5. Es un valor representativo. ¿Tá? Entonces, si el jefe les preguntara qué número va a salir, en realidad acá están entre la espada y la pared, porque como los números son equiprobables, no se van a concentrar en ningún lado. Pero si ustedes le dicen 3 o 4, entonces van a estar como más cerca del resultado, ¿entienden? Porque si ustedes le dicen 1 y sale 6, erraron por mucho. Pero si ustedes dicen 3 o 4, entonces es la forma de errar lo menos posible. Le van a errar de todas formas. Pero hay una analogía interesante. ¿Qué interpretación hacen de este dibujo que me esmeré en hacer para ustedes? Con una cuña violeta. La cuña se llama forma de pico, sí, ese triángulo violeta. ¿Ven allí algún fenómeno físico que quiero mostrarles? ¿O no les dice nada ese dibujo? A ver, yo quiero equilibrar un lápiz. ¿Entiende lo que estoy haciendo? El centro de masa. Claro. Estoy buscando el punto en donde logro el equilibrio de las masas. Entonces yo acá pienso que las masas pesan un sexto. Las masas son las probabilidades. La pregunta es, ¿dónde tengo que poner de vuelta la cuña para tener equilibrio? Y la tengo que poner en el centro de masa. Entonces, el centro de masa, si las probabilidades, si el modelo de probabilidades fuese masas ubicadas en los resultados que tengan pesos iguales a las probabilidades, la esperanza matemática es el baricentro o centro de masa, ¿sí? ¿Queda claro eso? ¿Se ve en la intuición? ¿Sí? Entonces, en realidad estamos definiendo algo que ya estaba definido.
Estaba definido en física y tiene otra interpretación, pero la fórmula matemática es la misma. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. No sé si alguna pregunta. A mí no me quedó claro que es 7 sobre 2. 6 por 7 sobre 2. Ah, está bien, está buena la pregunta. Acá vos tenés el 1/6 está acá, ¿está? Pero el tema es que tenemos que sumar los números del 1 al 6. ¿Y cómo hacía Gauss eso cuando tenía que sumar los números del 1 al n? Sumaba el primero más el último, el segundo más el anteúltimo, el tercero más el antepenúltimo y así sucesivamente. Y esas sumas dan constantes. En este caso es 1 más 6 da 7. En este caso es 1 más 6, 2 más 5 y 3 más 4. ¿Está? Eso da 7. ¿Y cuántas veces suma 7? 3 veces. 6 sobre 2. Es decir, sirve para el caso par o impar también. En el caso par es lo que acabamos de hacer. Entonces este 6 por 7 sobre 2 es la suma de estos números. Usando la fórmula. No sé quién me preguntaba. Yo no. Gracias. Ah, genial. Matías. Genial. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Esa fórmula sirve cuando no son los primeros números? No. Bueno, la podés repensar, pero no es exactamente la misma. Suponete que si vos sumás de 10 a 20, ¿qué tenés? O de 11 a 20, digamos, para que sean, tenés tu 31, después 31, 31, 31, 31, pero no lo tenés, tenés 5 veces 31. Como que el razonamiento sirve, pero la fórmula no da igual. Está bien. Bien, entonces, vamos ahora a generalizar, a suponer que tenemos una variable uniforme que toma los valores de 1 a n. Esto es lo mismo, digamos, es muy sencillo, voy a pasarlo rápido. Entonces, bueno, es igual de sencillo que lo anterior, no sé si es muy sencillo. Lo que tenemos de vuelta acá debí de poner una K, hay otro error tipográfico, vieron que copié y pegué. Estoy anotando mi error. Entonces acá, es decir, sumo los valores por las probabilidades. ¿Tá? Entonces tengo el 1 sobre n, son las probabilidades, porque hay n números, es uniforme. Entonces tengo que sumar los k's. Y bueno, la suma de los k's es la suma de 1 a n. Y esta es la fórmula de Gauss. Acá sí es importante la fórmula de Gauss, ¿entienden? Porque si yo tengo los números del 1 al 6, los puedo sumar a mano, pero si yo tengo un número n genérico, no puedo sumarlo, no sé cuánto da. Pero siempre da n por n más 1 sobre 2. Y lo que se ve es que los rojos se cancelan, entonces me queda n más 1 sobre 2. Que en el caso del dado es 6 más 1, 7 sobre 2, 3,5, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, lo que acabamos de decir es que la esperanza de una variable uniforme es el n más 1 sobre 2, el punto medio de donde se distribuye, ¿sí? No sé si hay preguntas acá. Es lo mismo que hacer el promedio, ¿no? Sí, sí, es el promedio. Sí. Exactamente el promedio de los valores. Es el promedio porque las probabilidades son iguales. Si las probabilidades fuesen distintas, ahora vamos a ver un ejemplo, no es el promedio. Ok, ok. Pero está buena la observación, porque la esperanza matemática es una generalización del promedio. Bien, entonces vamos a ver un caso donde ya no es el promedio, que es un caso bien sencillo. El experimento aleatorio más sencillo que se puede pensar es un experimento de Bernoulli, ¿sí? Porque tiene solo dos valores, que se llaman 0 y 1, les ponemos fracaso y éxito, es lo estándar, y la probabilidad de éxito es P. Este es como un estándar de la probabilidad de la estadística. ¿Sí? Entonces vamos a calcular la esperanza para esta variable. La pregunta es, ¿cuántos sumandos vamos a tener? Tiene la fórmula. Si hay dos valores, ¿no? dos, claro. Un valor por sumando. Pero ahora
tenemos que multiplicarlos por números distintos porque las probabilidades son distintas. El valor 0 sale con probabilidad 1 menos P y el valor 1 sale con probabilidad P. ¿Tá? Entonces todo esto se cancela porque 0 por algo me da 0, entonces me queda una P solita. ¿Tá? Quiere decir que la esperanza de un experimento de Bernoulli es P. ¿Está bien? Y si nosotros graficamos acá, supongan que P fuese un cuarto, entonces el esquema físico es un poquito diferente y es más interesante, porque en 0 tenemos probabilidad 1/4, en 1 tenemos probabilidad 3/4, ¿sí? Y la esperanza nos da P, que es 3/4, y es el lugar donde nosotros tenemos que poner, a ver, yo voy a hacerlo así, voy a hacer así, voy a poner acá un peso, no puedo. ¿Entienden? Tengo un lado más pesado que el otro, entonces tengo que correrme para el lado más pesado. ¿Sí? Y esa es la analogía física de este ejemplo. ¿Se entiende? ¿Cómo sería bien lo que está en el dibujo? Lo que está en el dibujo es así. Es la esperanza, este valor P es 3/4. ¿Está? Quiere decir que somos bastante afortunados porque tenemos una probabilidad de éxito mayor que 1/2. ¿Sí? Tenemos un experimento que tiene una probabilidad de éxito 3/4. Entonces lo que nos dice la cuenta es que su esperanza es P. ¿Sí? Entonces, yo pongo 3/4 acá, es el peso, ¿sí? Es como que fuera una barrita. Y la pongo más grande que esta, 3 veces más grande, porque esta tiene 3 veces de probabilidad. Entonces, si yo hiciera una analogía física, el valor esperado es el lugar donde yo tengo que poner la cuña para que este sistema, esta barra no tiene peso, ¿sí? La barra fina horizontal no tiene peso. Sí, ya sé que no hay barras sin peso, pero los físicos inventaron las barras sin peso, ¿no? Ustedes cursaron física, algunos de ustedes, y aparecen esas cosas. Los puntos sin volumen, las masas sin peso, en fin. Entonces, el problema es dónde ubicar la cuña para lograr el equilibrio. Y como ustedes ven que tienen más peso del lado del 1 que del 0, si la colocan en el medio, se va a caer. ¿Sí? Y ustedes quieren equilibrarla. Entonces tienen que correr el equilibrio cerca de donde hay más peso. ¿Sí? Entonces ese es el punto donde encontrarían el equilibrio. El valor esperado, que es el centro de masa también, de un sistema de masas. No sé si quedó más claro. Buenísimo. Pero ¿se acuerdan de baricentro, centro de masa? ¿Dónde lo estudiaron? ¿En el liceo o en facultad? Yo no me acuerdo del liceo. Bueno, hay que tener muy buena memoria para acordarse de cuando yo fui al liceo, pero física 1, ahí está. Sí, es un concepto clásico, ¿no? Digo, es una idea física bastante elemental. Gracias, Anita. Bien, entonces vamos ahora centro de masa y de gravedad. También se dice centro de gravedad, baricentro, en fin. Tiene distintos nombres, como tantas cosas. Entonces vamos ahora a hacer un cálculo más sofisticado, ¿sí? Hasta ahora lo que estuvimos tratando con estos ejemplos relativamente sencillos es de que se entienda el concepto. Ahora vamos a hacer un cálculo. ¿Está? Entonces, para eso vamos a considerar la esperanza de una variable aleatoria binomial. ¿Está? Entonces nosotros sabemos que las variables binomiales cuentan los éxitos en una serie de n experimentos de Bernoulli independientes. ¿Está? Quiere decir que es como el caso anterior, pero no es uno solo el experimento, sino que se repiten. Por ejemplo, si ustedes van al centro de natalidad más grande del Uruguay, el Pereira Rosell, y ustedes anotan si nace un varón o una nena, ¿sí? Entonces, y el experimento tiene 2 resultados. Está claro que no es éxito o fracaso, digamos, eso no tiene sentido, pero bueno, es un experimento con 2 resultados y tiene probabilidad P en hacer una nena, probabilidad 1 menos P en hacer un varón, pero lo repiten, ¿sí? Es la situación estadística que les puede interesar modelar con un experimento de Bernoulli, ¿sí? O si llueve o no llueve, tiran una moneda, en fin, lo que sea. Bien, entonces,
lo que sabemos es que los éxitos, como contamos los éxitos en experimentos, la mala suerte absoluta es no tener ningún éxito y la buena suerte total es tener n éxitos. Pero podría darse que tengamos una cantidad intermedia. Entonces, la probabilidad, nosotros calculamos esto hace unas clases, la probabilidad de tener k éxitos son las combinaciones de n tomadas de acá, p a la k, 1 menos p a la n menos k. Les cuento cómo obtuvimos esta fórmula, por si alguien no estaba. La idea es que como los experimentos son independientes, cualquier tira que tenga k unos y n menos k ceros me sirve. Entonces, la probabilidad de tener k unos es p a la k, porque es p por p por p por p por independencia. Y la probabilidad de tener n menos k ceros es 1 menos p, etcétera, n menos k veces. Entonces, todo eso se multiplica. Y la pregunta luego es, para yo tener k éxitos, esos éxitos pueden venir dados en cualquiera de los n lugares. Entonces, ¿de cuántas formas pueden venir dados? Combinaciones de n tomadas de acá. Pues yo tengo que elegir los k lugares para ubicar mis éxitos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una síntesis de lo que discutimos en su momento para hacer esta fórmula. Entonces, esta fórmula es esta que está acá y va multiplicado por k. Entonces, lo que tenemos que hacer es esta suma abstracta, ¿sí? Esta suma que está acá. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer varios pasos para lograr un resultado. El resultado es sorprendente. A ver, vamos a ver si alguien puede prever el resultado. ¿Qué resultado vamos a obtener? Le pregunto así a quemarropa. ¿De qué va a depender? Lo que estamos calculando es el número esperado de éxitos, ¿sí? Supongan, por ejemplo, para tener una idea, que n es 100 y p es 1/2. ¿Cuánto me va a dar la esperanza de x? Acá quiero una respuesta, ¿sí? Porque me parece que pueden, si no están cebando el mate o haciendo el café, pueden decirme algo. No, no es la geométrica. No, no es la binomial. Es decir, yo le estoy diciendo, ustedes tiran 100 veces una moneda. ¿Por qué digo es una moneda? Porque tiene probabilidad de éxito 1/2. El éxito es la cara. Antes de tirarlas, ¿cuántas caras esperarías? La mitad de las veces que quieras tirar. La Por mitad. ejemplo, no Bueno, sé, tirás 10 veces la moneda, 5 tendrían que ser caras. perfecto. Depende de tu N. Está, y si yo lo puse en el chat, no sé si estás mirando el chat, 100 es 100, 50. claro. No, no vi el chat, pero No, no, está bien. bien. No, yo en el chat escribo cosas, si quieren, no queda grabado lamentablemente, pero bueno, en vivo lo vemos. Entonces me da 100, que es 100 por 1/2. Me da 50, ¿tá? Me da la mitad. El tema es cómo de esta fórmula llegar a eso, ¿no? Entonces hay que hacer algunos pasos que los vamos a hacer ahora. Lo primero es observar que, pregunta difícil, ¿cuántos sumandos tengo acá? 100. No, acá, bueno, Mauro me dice 101, está bien, pero acá tengo n genérico. Ah, no, pensé que aplicaba el ejemplo de recién. No, pero bueno, aplicado al ejemplo también la pregunta está buena, porque Sí, la pregunta es, ¿cuántos números hay del 0 al 100? sí, 101, está bien. 101, porque está el 0. Sí. Entonces, por eso está bueno. Pero, ¿qué pasa? Como acá hay un k que vale 0, ese sumando no cuenta. Entonces nos los podemos sacar de arriba y en vez de empezar a sumar de 0, empezar a sumar de 1, ¿sí? ¿Está bien? Podemos hacer eso. ¿Está bien? Si esta acá no estuviese, ahí está, vamos a hacer esa pregunta. Si esta acá no estuviera, supongan, olvídense de la K azul, ¿cuánto da la suma?
Les doy una pista. En el chat. ¿Uno? ¿Por qué? No es porque es respuesta, profesor. Simplemente porque... No, porque es la suma de la probabilidad de todos. Exacto, gracias, La gracias. suma de la probabilidad de todos Sí, los, sí. los humanos. Eso era lo que buscaba. Lo que pasa es que esto está modificado. No sumamos solo las probabilidades, sino que como es, multiplicamos por los valores. Entonces ya esa suma no me va a dar 1. ¿Tá? Entonces lo que yo tengo que hacer es tratar de sacarme este K de arriba de alguna forma, ¿tá? Para lograr una suma 1. Y lo que arreglé me va a dar el resto. Es así como vamos a hacer. Entonces primero sacamos el 1. ¿Tá? Seguimos. Ahora vamos a hacer, acá está en estas fórmulas está el key de la cuestión. Si ustedes se fijan, yo acá tengo K por combinaciones de n tomadas de acá. ¿Está bien? Sí, acá el coeficiente este es K por combinaciones de n. Entonces yo agarro y voy a transformar este K por combinaciones de n tomadas de acá. Entonces aplico la fórmula y digo K por combinaciones de n tomadas de acá es n factorial sobre K factorial n menos K factorial. Entonces, el K factorial, este en rojo, lo escribo como K por K menos 1 factorial. No sé si se acuerdan, la definición del factorial era exactamente eso. El factorial de un número era ese número por el factorial del anterior. Se iban como multiplicando todos. ¿Y para qué hago yo esto? Para simplificar el K este que tengo acá. ¿Sí? Entonces lo simplifico. Entonces me queda n factorial sobre K menos 1 factorial, n menos K factorial. ¿Está? Y ahora hago lo mismo en el n factorial. Y ustedes dirán, ¿para qué? Pero ya va a venir para qué. Porque ahora, si se olvidan del n este, lo que van a tener es el factorial. Fíjense, ustedes también pueden poner n menos 1 menos k menos 1, donde dice n menos k. Esto porque simplemente ustedes suman y restan 1 acá. Entonces, la fórmula que está escrita acá en negro es n menos 1 factorial sobre k menos 1 factorial. Y les quedó un n afuera. Esa es la igualdad que obtienen con esta manipulación maléfica. No es maléfica, es inofensiva, pero bueno. ¿Repasamos la cuenta? Por favor. Sí. Entonces, vamos paso a paso. Primer paso, escribo combinaciones de n tomadas de acá como factoriales. ¿Está bien? Segundo paso, el k factorial lo descompongo en k por k menos 1 factorial. Y simplifico el k. Entonces yo esto quiero escribirlo como combinaciones. Pero el problema es que para que sean combinaciones, los de abajo tienen que sumar el de arriba. ¿Cuánto suman los de abajo? Esta acá ya no está, o acá si quieren. ¿Cuánto suman estos de abajo? K, ¿cuánto suma? A ver, K menos 1 más N menos K. Es igual ¿a cuánto? K menos 1 más N menos K. No es difícil, ¿eh? No da 1. N menos 1. Claro, N menos 1. Exacto, gracias. Mau. N menos 1. ¿Está? Entonces, como da N menos 1, si yo arriba logro un N menos 1, voy a tener un factorial. Y como tengo un N factorial, descompongo por N menos 1. ¿Está? Entonces, este paso pueden ahorrarlo si quieren, porque acá ya se ve que tienen n-1 factorial, k-1 factorial, n k factorial. Esto que está acá sin el n es factorial de n-1 tomados de k-1, que es lo que está acá. Y el n me quedó multiplicado. ¿Sí? Es eso. ¿Detalles que quieran preguntar? Bien, entonces lo que vamos a hacer es en la fórmula poner esto. Esto tiene la ventaja de que acá el K depende del sumando, pero el N es fijo para todos, es 100. ¿Sí? En nuestro ejemplo es 100. ¿Tá? Entonces,
Ahora, lo que hacemos es, el K por las combinaciones lo cambiamos por lo que obtuvimos, que son las combinaciones de n-1 tomadas de k-1, y el n lo sacamos para afuera. Y para que sea más lindo, el P a la K lo descomponemos como P a la K-1 y ponemos un P afuera. ¿Está? Entonces, lo que obtenemos acá es la suma de probabilidades de un experimento de Bernoulli con n-1 experimentos, porque suma hasta n-1. Entonces, si nosotros, donde dice K-1, ponemos una L, tenemos la suma de L igual 0 a L igual n-1, combinaciones de n-1 tomadas de AL, P a la L, 1 menos P, a la n menos L, perdón. Acá esto a la n menos L más 1. Déjeme pensar. Sí, n menos 1, n sería n menos 1 menos L. Ahí hay un error. ¿Tá? Otro errorcito. ¿Tá? Porque cambian la K por la L. Lo importante es que lo que está recuadrado da 1 porque son sumas de probabilidades de un experimento binomial, ¿sí? Pero con n-1 experimentos en total. Entonces se quedan con el NP. Y eso es lo que les da la esperanza de una variable binomial. Bien, entonces, bueno, primero, no sé si hay preguntas, después yo quiero hacer algún comentario. Mariam, lo que hacemos acá donde dice K-1, ponemos una L. Es lo que se llama un cambio de variable en la fórmula, ¿sí? A ver, la variable que corre en la suma, en realidad una sumatoria es una suma abreviada. ¿Y cómo le llamamos a los sumandos? No importa, ¿sí? Si le llamamos 1 más 2 más 3 más 4 hasta K, o 1 más 2 más 3 más 4 hasta N o hasta L, ¿sí? Entonces lo que yo hice fue cambiar el nombre, pero no solo cambiar el nombre, sino que donde decía K-1, puse una L para que esta fórmula se pareciera más a la probabilidad binomial. ¿Entiendes? Porque la probabilidad binomial no tiene un K-1, tiene un L. ¿Está? Acá me olvidé de cambiar el L, ¿sí? Entonces, así yo miro y digo, lo recuadrado esto es una suma de unas probabilidades binomiales. Entonces, en total me da 1. Entonces, si me da 1, me deshago de esta suma y lo que me queda es lo que fui recogiendo en el camino, el NP, ¿sí? ¿Más preguntas? Entonces, yo quiero hacer un comentario. Estas cuentas, digamos, nosotros, el curso de bioestadística es un curso aplicado, no tenemos pretensión de desarrollos matemáticos, pero lo que sí me parece que hay que saber es que todas las fórmulas que nosotros usamos tienen una justificación matemática. Entonces, algunas justificaciones las hacemos y otras no. Y bueno, y si algunos de ustedes las siguen y las entienden, como que llegan mejor. Y si a algunos no les quedan claros del todo, eso no es un problema grave, quiero decir. ¿Tá? Yo no les voy a pedir que reproduzcan esta fórmula, pero si pudieran agarrarle un poquito el sabor, como el qué tipo de razonamiento se hace, eso ya vale la pena. Por eso lo hacemos. Y lo segundo es el resultado, es n por p. Entonces, en realidad, es un poco como ir al almacén todos los días y acumular. Ustedes en cada experimento tienen una esperanza P. ¿Cuál es la esperanza de un experimento individual? Es P. Y ustedes tienen N experimentos, entonces multiplican ese N, como que cada experimento les aporta un P a la esperanza. Digo, toda esta cuenta combinatoria nos dice eso. Fíjense que hay otra forma de hacer lo mismo. Esperen un instante, disculpen. Había mucha corriente.
Les decía, otra manera de ver lo mismo, ¿sí? Supongan que ahora usamos una variable aleatoria no para contar los éxitos, sino para indicar en cada experimento si hay éxito o fracaso. Es decir, tenemos n variables de Bernoulli. ¿Ah? Entonces, si ustedes quieren contar un experimento binomial, quieren contar los éxitos, lo que tienen que hacer es sumar esas variables. Esto es un error. Esto es un error, esta X se me coló. Si esa es una YN. ¿Está bien? Disculpen un comentario al margen. ¿Alguien sabe quién es Eduardo Sáenz de Cabezón? Disculpe que me vino. ¿Alguien sabe? Es un youtuber. Saben ustedes que es un youtuber, ¿no? Saben mejor que yo que es un youtuber. No sé, no sería así. Joe, un youtuber. Pero es un youtuber matemático. Y ayer di una charla formidable en un congreso de matemática latinoamericano que está pasando ahora en Montevideo, virtual, que fue impresionante. ¿Conocen? A ver, tírenme youtubers. ¿Cómo se dice? Youtuber. ¿Favoritos? No tienen por qué ser científicos. ¿No miran YouTube? ¿No saben qué es? Mike Stevens ¿Y qué hace Mike Stevens? hace divulgación de ciencia, psicología En y otras cosas. Y otras divulgaciones. Y hay muchos de esos que hacen, ¿eh? El físico se llama Santolaya también. Igual ahora se va a YouTube, pero está. ¿Cómo? ¿Santolaya? Se llama, ya te digo el nombre que me No, ¿y qué olvidé. hace? No, está bien. ¿Y qué hace? Es físico Ah, y divulga divulga física. pero yo les preguntaba a un youtuber que miren, no tienen por qué ser científicos. No, pero es un youtuber que miro. No, está bien, te creo, pero los otros están como calladitos, como diciendo, el que miro yo no lo puedo decir porque queda mal. Está todo bien. No, habían unos, no sé, a mí me mostraron unos que cuando sale un celular nuevo, entonces hacen la comparación y te lo comparan con los otros y lo tiran y lo rompen y no sé, en fin, cosas así. Claro, Sebastián me dice, es el canal de Derivando, sí. Eduard, sí, es un genio el tipo, yo tengo una admiración enorme por él, sí. Y ayer di una charla para el coloquio latinoamericano de matemáticas, sí, es divertidísimo además. Es muy divertido. Bueno, está bien, divertidísimo dentro de los márgenes de la matemática. Bueno, entonces, Javier Sanatolaya y Sebastián Rey. Voy a anotarme el Sanatolaya para verlo después. Bien, entonces volvemos a nuestros experimentos. Entonces la idea es que contamos de a uno y ponemos las variables de 1 a n, entonces contamos los éxitos. Entonces fíjense, supongan, como x es la suma de los y, fíjense que todos estos dice xn pero yn. Entonces, la esperanza de x es la esperanza de la suma de los y. Entonces la pregunta es si acá, cuando nosotros tenemos la esperanza de una suma de variables aleatorias, eso es la suma de las esperanzas. Entienden que en principio no es lo mismo. Pero si eso fuese, ¿cuánto sería la esperanza de esta, por ejemplo, si es un éxito?
Y la esperanza de un experimento de Bernoulli, ¿cuánto daba que lo vimos recién? ¿Quieren ir para atrás? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Nadie se acuerda? Ah, María me dice daba P. Gracias. Da P. Entonces, ¿cuántas veces tenemos sumando ese P? Porque son todos iguales. Tenemos N veces. Entonces nos da NP. ¿Está? Quiere decir que esta es otra forma de hacerlo. La misma cuenta. Es más fácil. Pero ¿cuál es el problema que tenemos para hacer esto? ¿Por qué no lo hice así? ¿Porque me gusta hacer cuentas difíciles? Tenemos ¿No acá... considera el fracaso ahí? No, los considero, sí. Digo, fíjate que acá está Y sub 1, considera éxito, fracaso. La Y sub 2, éxito, fracaso en el segundo, éxito, fracaso, sí, sí. Es decir, la variable aleatoria tiene de bueno eso, que a la vez es un poquito abstracto y difícil, es que es un lugar donde se resumen los dos resultados posibles. Es una variable que va a tomar un valor o el otro. Pero si vos sumás todos estos resultados, sean los que sean, como vas a tener un 1 cuando hay un éxito y un 0 cuando hay un fracaso, al final vas a contar la cantidad de éxitos. Sí, sí, considerar los fracasos, está bien. El problema es otro, que por el cual este resultado no lo puedo presentar, digamos, en clase todavía. El problema es que uso una propiedad que no sé si es cierta. ¿Se dan cuenta? Ahora, una pregunta. ¿Les parece que será cierta esta propiedad o no? Y acá vamos a otra respuesta metamatemática. Quiero que me digan sí o no. Seguramente. Claro. Porque el razonamiento que ustedes tienen que hacer es, ¿a un profesor se le va a ocurrir escribir en una transparencia, en una diapo, una fórmula que sea falsa? Difícil. Debe ser cierto. Es ya una provocación muy grande escribir una fórmula falsa, ¿sí? A veces lo he hecho, pero en general no trata... Digo, equivocándome sí, muchas veces, pero sin equivocarme es como demasiado provocativo. Entonces, sí, la propiedad es cierta y esta forma es otra forma de demostrar lo mismo, que la esperanza de una binomial es NP. Muy bien. Y bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es repasar algunos otros modelos y hacer algunos cálculos más, digamos. Por eso yo les dije que la clase de hoy es un poco calculística, pero no hay más remedio, digamos, porque el día que estemos trabajando en el laboratorio, en la firma, y nos pregunten cuánto va a dar esto, vamos a tener que calcular. O por lo menos saber cómo se hace, o saber el resultado, digamos, lo que sea. Entonces, acá hay esta no la vamos a hacer. Esta no la vamos a hacer. Vamos nomás a analizar el resultado, pero vamos a mirar una variable sí geométrica, que la variable geométrica lo que cuenta es los fracasos antes de un éxito. Es decir, tenemos de vuelta una serie de experimentos de Bernoulli, pero ahora no son n, es arbitrariamente larga. Y es tan larga como sea necesario hasta obtener el primer éxito. Y lo que yo hago es cuento los fracasos. ¿Está? Entonces, la probabilidad de tener K fracasos es la probabilidad de tener K fracasos, que es 1 menos P a la K, por un éxito. ¿Está? Entonces, yo lo que quiero hacer, ¿está? Y acá hay un tema de matemática, para hacer esta cuenta se precisa sumar serie de potencias. Sumar K por la probabilidad de que X sea K. Entonces la particularidad es que ahora no son una suma finita, es una suma infinita, es una serie, ¿sí? ¿Está? Entonces ahora pongo K por la probabilidad de que K sea 1, bueno, y este 1 es lo que indica acá, este 1 es un pie al not, lo que me da es P sobre 1 menos P. ¿Está bien? Entonces esto es la cantidad media de fracasos que yo tengo en el experimento, o la cantidad esperada de fracasos, la esperanza matemática de los fracasos, ¿sí? Entonces vamos a analizar.
Supongamos que P es cercano a 1. Déjenme ver un poquito. Me da P sobre 1 menos P. Déjenme ver un poquito esto. El P sale para acá. Bueno, eso es lo que me da. Está bien. Esta nada más que la presentamos para recordarla, pero no hacemos la cuenta en realidad porque no sabemos hacerla. ¿No? Bien. Vamos a otra parecida que a mí es más difícil, pero es muy importante la variable de Poisson, ¿sí? ¿Se acuerdan del ejemplo de los animalitos que se concentraban o se dispersaban? Eso eran variables de Poisson. Bien, entonces, para calcular la esperanza de la variable de Poisson, lo que vamos a precisar es esta fórmula que está recuadrada, que es la definición de la exponencial. Bien, entonces, vamos a mirarla bien. La exponencial de lambda es 1 más lambda cuadrado sobre 2 factorial, más lambda cubo sobre 3 factorial, más etcétera, que es lambda a la k sobre k factorial. ¿Está bien? Esta es la suma abreviada y esta es la suma desarrollada con puntos suspensivos. ¿No? Entonces, esta fórmula tiene, que no la estamos demostrando, la estamos usando, tiene una importancia central, porque si ustedes sea la menos lambda lo pasan para acá, entonces acá obtienen las probabilidades de Poisson. Entonces, ¿cuánto da E a la menos lambda por E a la lambda? ¿Saben hacer esta cuenta? Se suman los exponentes. Sí. Sí, es igual a exp, estoy escribiendo en el chat, es igual a exp de 0, es igual a 1, ¿sí? La tienen en el chat la cuenta desarrollada ahí con A en vez de lambda, ¿sí? Se suman los exponentes, entonces por eso obtengo un 1. Y cuando yo L a la menos lambda lo multiplico acá, lo que tengo acá son las probabilidades de Poisson. Entonces, esta fórmula de la exponencial lo que me permite demostrar es que las probabilidades de Poisson suman 1, que es una condición necesaria para que el modelo esté bien definido, ¿sí? Las probabilidades del todo tienen que ser 1. Pero esta fórmula me va a permitir calcular la esperanza, porque ¿qué hay que poner acá en esta fórmula para calcular la esperanza? En esta suma. ¿Qué hay que poner acá precisamente? Aquí. X. Bueno, casi. No es la letra que estamos usando. K, me dice Sabrina, gracias. Ahí está, ponemos una K. ¿Está? Entonces ahí ya no suma 1, ahí ya lo que va a sumar me va a dar la esperanza. Entonces, la idea es que ponemos el K acá, el K aquí, en este lugar, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos, esto está repetido, ¿no? Es lo mismo. Ah, no es lo mismo. Fíjense. Lo que pasa es que no está en rojo el 0 y el 1. El primer sumando voy a arreglarlo. El primer sumando es 0, porque acá tengo un 0. ¿Sí? Cuando K vale 0, el primer sumando es 0. Entonces, en realidad, la suma verdadera es de 1. ¿Está? Entonces, acá lo que tengo es que este K, con este K factorial, me dan el K menos 1 factorial. Hago una cuenta parecida a la que hice con las combinaciones de la binomial. ¿Sí? Pongo K factorial es K por K menos 1 factorial. Entonces las K's se simplifican. ¿Está? Entonces esa es mi primera simplificación. Y la segunda simplificación que hago es donde tengo un lambda a la K, pongo lambda por lambda a la K menos 1. ¿Sí? Entonces ahora, este lambda lo saco para afuera y es este. ¿Sí? Y donde tengo K menos 1 pongo una L, simplemente como en el caso anterior. Y lo que me queda es exactamente la serie que suma 1, que es la serie de las probabilidades de Poisson. Pero en el camino agregué una lambda.
¿Está bien? Entonces ese es el resultado de la cuenta. Esta cuenta no es tan complicada como la de la binomial, pero bueno, tiene un poquito la misma estructura, ¿sí? Digo, tiene una simplificación de factoriales y me da como resultado lambda. Más allá de la cuenta, lo importante es que la esperanza de una variable de Poisson es el parámetro. Quiere decir que si ustedes tienen un experimento de Poisson, ustedes esperan aproximadamente una cantidad de resultados que, si bien es aleatoria, está en el entorno de lambda. ¿Está bien? ¿Preguntas? Ahí en el superíndice y en el subíndice de la última sumatoria no iría L Sí, más 1. sí, 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 gracias. Esto es una L. Vamos a corregir acá para ya las notas. Gracias. K igual 1, L, L igual 1, L igual infinito. Gracias. Más correcciones. Bueno, espero que no haya. Bien. Y bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Quedó un poco más corta porque tenía bastantes cálculos. Y bueno, no sé si hay preguntas, comentarios. Vamos a ir interrumpiendo la grabación.